Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, bienvenidos, todos. Con alegría nos encontramos una vez más en esto que es el cenáculo. Que el mismo Jesús invitó, preparó, formó y de ahí en más le pidió a sus discípulos que se reunieran en oración en el cenáculo, donde él realizaría la cena pascual, la cena del Cordero, del pan de vida, del sacrificio y de la vida eterna. Y en ese momento tan especial de la celebración de la Pascua judía, en el que sería esa misma noche prendido y crucificado, todos estos acontecimientos se suceden a partir de ese encuentro en el cenáculo, en la oración eucarística. Y pidió Jesús que se siguieran reuniendo, mejor dicho, que continuaran reunidos en oración, ya que Él les había ya anunciado con tiempo de que efectivamente iba a ser crucificado y que también resucitaría y que estaría con ellos siempre. Y entonces, frente a esa situación de calamidad en un principio, porque es un desconcierto, ese prendimiento y esa ejecución de Jesús sorprende, ¿no? y bloquea y complica. Imagino que esa situación para los discípulos habrá sido muy difícil. Vivir esos momentos en los cuales nos pasa a nosotros también, que vivir lo cotidiano muchas veces nos sorprende, lo inauguramos a ese momento. Bueno, ellos inauguraban su vida cada momento con Jesús, hacía ya un buen tiempo. Y en este momento en el que Jesús les anunciaba lo que iba a suceder, ellos estaban quizás un poco descreídos de eso por el grado de afecto que tenían con él. Bueno, todos estos sucesos hacen que los discípulos se reunieran en ese lugar que el mismo Jesús les había indicado cómo llegar, que fueron, encontraron a ese hombre con el cántaro de agua en las puertas de Jerusalén y los guió hasta ese lugar de esa casa, donde el dueño de la casa les indicó esa habitación superior, ¿no? La habitación de arriba, donde se celebraría, como dije, la cena pascual. Siempre este preámbulo de cenáculo suelo hacerlo para integrarnos en ese lugar, para saber que allí recibieron los discípulos junto a María. Cuando digo discípulos y discípulas, ¿no? O sea, no hago distinción. No cabe hacer distinción, yo simplemente lo aclaro porque a veces uno piensa que eran solamente los varones, que en aquel momento sí toda la tradición judía era muy patriarcal, pero no se aplica a la obra de Dios el separar. Lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Esto lo dice
se lo dijo el Señor a Moisés y lo escribió en el Génesis, ¿no? Luego de haberle enseñado, después de haberle dicho cómo se hizo la creación y cómo después de que todo ese orden universal estaba instalado, Dios crea al ser humano, al hombre, que acá también vuelvo a insistir, no hay tema de sexo, sino que crea al ser humano varón y mujer. Tal es así que en esa narrativa que le hace Dios a Moisés, le indica que el varón estaba con la mujer, estaba él, solo que no lo conocía, y que el Señor de lo creado le retira del mismo ser humano y le muestra esa presencia completa de un ser que es varón y un ser que es mujer, para mostrar una creación completa, ¿cierto? Y única. La unión básicamente se realiza con dos, ¿verdad? O sea, para que haya unión tiene que haber dos que se unen. Hay unión. Bueno, esto seguramente ya unas veces lo hemos tratado. Y que bien vale recordarlo, porque a veces uno habla sobre los discípulos y tiene una idea de sexo, ¿no? Que eran solamente varones. Para la obra de Dios, el ser humano es ser creado, Él lo crea, su creación es única, crea al hombre, varón y mujer. Y entonces cuando decimos discípulo, se aplica también este concepto, ¿no? Por eso es que debemos ampliar nuestro espectro de afectos y de lo cotidiano, que muchas veces está muy influido por el entorno y siempre estamos separados, ¿viste? Bueno, esto en el espíritu no sucede, ¿no? No sucede en la iglesia, en las celebraciones, en la oración, no existe, porque hay unión en el espíritu y no hay motivos para separar nada, ni para contar, ni para decir cuántos son de uno, cuántos son más importantes unos que otros. Hay unión en el espíritu. Bueno, esto sucede en esas reuniones en el cenáculo, en ese ámbito, en esa morada. Y les pidió que estuviesen en oración. Quiere decir, en conversación, como diría Santa Teresa de Jesús, en ese trato, ¿sí? Que no necesariamente puede ser hablado, porque muchas veces aquel que va a visitar a un enfermo le toma la mano porque el enfermo está postrado y no está en condiciones ni de hablar ni de moverse mucho, y sin embargo tomarle la mano o que uno se acerque para que ese enfermo lo vea, es un trato de amistad, hay un diálogo, ¿cierto? La oración solemos decir, y así es como lo hemos aprendido en la primaria, en los primeros años, ¿no? Después de haber aprendido las vocales, las consonantes,
las palabras, ¿sí? Y después pasamos a ese gran paso creativo que es la oración y que es esa unidad simple, sencilla, la más simple, con sentido. Si no, si no tuviese sentido, obviamente no sería una oración, ¿no? Nosotros recordamos a nuestra edad el libro UPA, ¿eh? Y a la maestra de grado frente al pizarrón escribiendo esa frase, esa primera oración que nos enseñó. Mi mamá me mima. ¿Se acuerdan? Mi mamá escribía. Mi mamá me mima. Con sentido. Para los niños pequeñitos, porque claro, sus primeros diálogos eran con mamá. Y ya lo habían tenido en la panza, ¿viste? O sea que los niños no hace mucha falta explicarles cosas que ellos ya conocen por experiencia. Entonces, lo que hacen es expresarlo. Y esto es lo que la maestra ponía en el pizarrón cuando nos explicaba a nosotros la primera oración. Mi mamá me mima. Me quedó grabado. Sí, por generaciones se usó esa frase inicial. Bien, todo esto viene un poco a relación de lo que es la oración, ¿no es cierto? Un trato de amistad. Y como digo, estaban los discípulos reunidos en oración, que esto era lo que les había pedido Jesús, que se reunieran y estén en oración. Estaban en oración, ¿sí? Y indudablemente y curiosamente reconocemos eso sin mayores explicaciones, lo damos por entendido, aunque no sepamos cuál era su modo de rezar. Pero se entiende que estaban en oración porque había una unión en el Espíritu y esa unión en el Espíritu se manifestó a todos cuando dieron testimonio de esa presencia de Jesús resucitado, que los vino a ver para mostrarse resucitado, indicarles la paz les dejo, mi paz les doy. Es más, hasta en muchas oportunidades comer con ellos y tener una vida cotidiana como para que ellos se dieran cuenta de esa realización de resurrección, ¿no? Que ellos dieron testimonio. Como también dieron testimonio los pastores en Belén y dieron testimonio también los reyes en Belén y todos aquellos que fueron a adorar al niño, como dio también Simeón cuando lo presentaron en el templo. ¿Verdad? O sea, expresar el reconocimiento. Este reconocimiento que expresan los discípulos es un testimonio que indudablemente para nosotros es muy valioso porque es nuestro punto de partida en la fe. No lo vimos a Jesús, no lo conocimos, pero tenemos ese testimonio de aquellos que inauguraron esos momentos y nos dan testimonio de aquello. Y el Espíritu Santo obra en nosotros para confirmar aquello que vemos, aquello que conocemos. Hablando de ver nuestras propuestas de encuentro en el cenáculo, es leer la palabra de Dios para tener ese vínculo, ese trato de amistad y saber que estamos en presencia de Él, porque esa es la manera de que escuchar su palabra, leer su palabra, entender su palabra. ¿Cierto? Entonces estamos cumpliendo aquello de que nuestra esperanza se realiza
la esperanza de que en el cenáculo Jesús viene a estar con nosotros. De hecho, en el momento que leemos la palabra, confirmamos ya, hasta podríamos decir físicamente, en la lectura, esa presencia de Él en el Espíritu. Así llegamos a este momento de hoy, ¿no? O sea, este momento de cenáculo, que nos gratifica saber que si bien nosotros en estos encuentros lo que hacemos es la lectura del libro de los apóstoles, de los hechos de los apóstoles, el libro de los hechos de los apóstoles, es realizar con ellos o hacer cenáculo con todos, incorporando ese testimonio de ellos, ¿cierto? En la escritura, en la lectura que hacemos, que ese testimonio es el que nos muestra, nos da a conocer esa presencia de Dios. Siempre decimos, vamos a ver, ¿no? Nos muestra. Entonces, a través de la lectura de la palabra, lo vemos espiritualmente, en el corazón, en el sentimiento, y también en las ideas, ¿sí? También en los afectos, con todos los sentidos de la persona que está con los sentidos aplicados hacia la vista de la propuesta de la palabra de Dios. Bueno, sin más preámbulos, ¿no? Que a veces a mí me viene bien reflexionarlo también, porque para mí, ¿no es cierto? Para ponerme en situación del que escucha y también yo poder situarme, estar en el cenáculo. Bueno, sepan disculparme, quizás es una introducción que no tendría mucho sentido, pero lo hago como si efectivamente participara en un cenáculo en el cual estamos todos. Igualmente, lo más importante es esa presencia del Señor con cada uno de nosotros. Y eso nos habla al corazón su palabra, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a continuar con la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Hoy nos corresponde iniciar el capítulo 11 de este libro, ¿no? Y yo me voy a tomar el atrevimiento de leer el último título y después inmediatamente, o primero vamos a hacer esto, primero voy a leer el título inicial de hoy, ¿les parece? O sea, del 11 en adelante. Y para poderlo ir viendo, vamos a situarnos de dónde estamos. Entonces vamos a leer el título anterior, que es breve, es muy breve. Para los que han participado en el cenáculo anterior, el 26, si mal no recuerdo, van a ver que mucho de lo que vamos a leer ahora en este nuevo capítulo, el 11, ya lo habíamos leído antes. O sea que, digamos, no es que se repita. O sea, se dice lo mismo, pero, ¿cómo puedo explicarlo, no? Como con la intención de ubicarnos en diferentes momentos, en diferentes ámbitos, en diferentes comunidades. Es siempre el protagonista Pedro, y Pedro es el que da el discurso como
se inicia este libro también. Lo da en Jerusalén, lo da en la sinagoga, lo da en el templo y en otros lugares, ¿no? Y en esta traducción de la Biblia de Jerusalén lo escriben los títulos como discurso. Bueno, vamos a iniciar el capítulo 11, donde dice: Pedro justifica su conducta en Jerusalén. ¿Sí? Es decir, lo que vamos a leer ahora es lo que él ve que cuando vuelve a Jerusalén, lo que la gente le dice, todos los comentarios que le han llegado a él de donde él viene, que él viene de estar en Cesarea, de estar en la casa de Cornelio, y que antes había estado en Jope y que fue, bueno, ahora lo vamos a leer, lo mandó llamar Cornelio. Y esta lectura, como les digo, vendría a volverse a decir lo que en algún momento o en anteriores momentos ya se narró. Pero yo lo veo de esta manera, que era necesario ubicarlo, porque indudablemente hay un gran cambio, tanto en Pedro como en las conductas de esa comunidad nueva que se va formando, es decir, que va tomando forma. Entonces va cambiando la forma, ¿sí? No es la misma, va cambiando de forma. Y bueno, por eso dice que se justifica, ¿sí? Porque cuando estaba en Jerusalén era una manera, ahora se fue para allá, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Entonces Pedro les aclara. Y al hacer esa aclaración, no hace otra cosa que decir exactamente lo sucedido y decir lo que se dijo allá en Cesarea. ¿Me explico? Bueno, vamos a la lectura del capítulo 11. Dice así: el título aquí en la Biblia de Jerusalén es Pedro justifica su conducta en Jerusalén. Los apóstoles y los hermanos que había por Judea oyeron que también los gentiles habían aceptado la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión se lo reprochaban, diciendo: has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos. Pedro entonces se puso a explicarles punto por punto, diciendo: estaba yo en oración en la ciudad de Jope y en éxtasis vi una visión, una cosa así como un lienzo atado por las 4 puntas, que bajaba del cielo y llegó hasta mí. Lo miré atentamente y vi en él los cuadrúpedos de la tierra, las bestias, los reptiles y las aves del cielo. Oí también una voz que me decía: Pedro, levántate, sacrifica y come. Y respondí: de ninguna manera, Señor, pues jamás entró en mi boca nada profano ni impuro. Me dijo por segunda vez la voz venida del cielo: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Esto se repitió hasta 3 veces, y al fin fue retirado todo de nuevo al cielo. En aquel momento se presentaron 3 hombres en la casa donde nosotros estábamos, enviados a mí desde Cesarea. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre.
él nos contó cómo había visto un ángel que se presentó en su casa y le dijo: manda a buscar en Jope a Simón llamado Pedro, quien te dirá palabras que traerán la salvación para ti y para toda tu casa. Había empezado yo a hablar cuando cayó sobre ellos el Espíritu Santo, como al principio había caído sobre nosotros. Me acordé entonces de aquellas palabras que dijo el Señor: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha concedido el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poner obstáculos a Dios? Al oír esto, se tranquilizaron y glorificaron a Dios, diciendo: así pues también a los gentiles les ha dado Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios. Bueno, vieron esto, para los que venimos ya del capítulo 10, esta es una explicación que le da Pedro, ¿no? Entonces, el título que le pone en la Biblia dice de Jerusalén: Pedro justifica su conducta estando en Jerusalén. Vamos a ir un poquito más atrás, antes de empezar a ver. El último título, antes de comenzar el 11, decía: Bautismo de los primeros gentiles. Y decía así: estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. Y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues le oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedase algunos días. Y acá entonces comienza el 11, que es cuando entra a Jerusalén y le dice a los de Jerusalén. Se entenderá, más que nada, para ligar y ver que Pedro da esas explicaciones muy puntuales, pero era muy necesario porque el cambio era muy importante. Era muy importante. Es Dios con nosotros, con todos nosotros. Acá Pedro, ese nosotros, es el nosotros que nombra a Dios. ¿Sí? Nos lo da como hijos. Y reconocemos entonces, como lo hizo Pedro, que la acción del Espíritu Santo es la que produce esa unión y que no hace acepción de personas, como habíamos visto antes que lo dijo. Entonces esto es fundante para ese momento. Los judíos eran judíos y solamente a través de la sangre podían heredar esos beneficios de vínculo con Dios. ¿No entiendes? Y que lo guardaban como un privilegio y que el resto era muy diferente a ellos porque ellos tenían esa sangre que venía de sus ancestros y bueno, el compromiso de Dios lo había tenido con esos ancestros y por tanto ellos lo ligaban por herencia. Entonces ellos eran los que tenían ese vínculo con Dios y los demás no.
Los demás eran paganos, o sea, los que no tenían fe, los que no conocían la ley, los que no reconocían la palabra de Dios. Esto al decir de los judíos, ¿no? Ellos decían que una cosa eran ellos, que eran los judíos, y otros los paganos, que eran los que no estaban en esa línea, ¿no? De consanguinidad. Y luego vendrían los gentiles, los que no conocían. ¿Ah? Esos seres humanos que, como cualquier otro ser nacido, nacieron y nacen sin conocer. Reciben, sí, el Espíritu de Dios porque es el que les da la vida. Pero de ahí en más, la tarea de cada uno es el reconocimiento de la acción del Espíritu que Dios me ha dado para reconocer su obra y reconocer mi vida. Bueno, no me quiero alejar de esta situación de la lectura de hoy, pero viene bien que elaboremos esto para situarnos que para ellos era un cambio terrible, ¿viste? Para Pedro. Le pasaban estas cosas a Pedro, le pasaban 1000 veces, pero muchas veces. Es interesante cómo, así como Pedro era un tipo audaz, fuerte y con vigor y digamos, muy impulsivo y qué sé yo, también era una persona que obraba de corazón. Y era también movido por el mismo Dios que le hablaba en diferentes formas, ¿no? Como por ejemplo en sueños o con enviados o con el ángel, lo que sea. Y esto sucedió hoy también con el Papa. Exactamente lo mismo. Bueno, la obra de Dios es una maravilla. Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y entonces fíjate cómo va este hombre fundando, realizando. Entonces, son etapas de crecimiento, etapas de desarrollo y que fueron volcadas en este libro para que nosotros tuviésemos ese testimonio de aquellos fundantes. Voy a volver entonces a comenzar la lectura del capítulo 11. Pedro justifica su conducta en Jerusalén. Dice, los apóstoles y los hermanos que había por Judea oyeron que también los gentiles habían aceptado la palabra de Dios. Oyeron, es decir, les llegó a ellos esa información, ¿no? Esas noticias de una ciudad a otra, que es como que también los gentiles habían aceptado la palabra de Dios. Los gentiles quiere decir aquellos que no eran judíos, no eran ni siquiera paganos, sino que eran seres humanos, los gentiles, agentes. Los apóstoles y los hermanos que habían por Judea, o sea, en Jerusalén, oyeron que también los gentiles habían aceptado la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión se los reprochaban. Acá es curioso cómo pone Lucas, que es el que escribe. Los de la circuncisión, dice. Porque había una cierta diferencia, o sea, este era el punto de crisis, ¿no? de discusión entre los que decían que para reconocer a Jesucristo debían circuncidarse, como lo eran los judíos,
y otros como que seguían la línea de este gran misionero que fue Pablo, que recorrió lugares donde no eran judíos, sino que eran griegos y de otros lugares, y él trajo ese testimonio de la acción del Espíritu a la comunidad para decirles que todas las personas son creadas por Dios y que Dios ha venido para todos y que tienen la opción de también ser sus hijos si ahí tienen la voluntad de recibir el bautismo. Esa es, en definitiva, el compromiso que tenían ellos de anunciar la palabra. Y bueno, ahí es donde se enfrentaron, donde discutían. Sí, cambiaban ideas, ¿no es cierto?, entre Pablo y Pedro, que tenían que circuncidarse, entonces acá Pedro, que era el que defendía el tema de que la circuncisión debía que hacerse, hasta que, justo curiosamente, se da cuenta de esto, con lo que las cosas que le empezaron a suceder, se da cuenta de que efectivamente Dios lo que quería mostrarnos era que todos los seres humanos son hijos de Dios y que lo que hace el ser humano es tener la libertad de reconocerlo o no. Muchos, como no lo conocen, no lo pueden reconocer. Por eso hay que darlo a conocer. La persona que lo reconoce, ahí entonces sí, puede decir sí o no. Los judíos dijeron que no, pues los judíos lo conocieron a Jesús, pero no lo recibieron. O sea, rechazaron la acción del Espíritu. Bueno, entonces seguimos. Dice, oyeron que también los gentiles habían aceptado la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión se lo reprochaban. O sea, los que estaban de este lado decían, loco, ¿qué te pasa? Acá, cuando estabas acá, el tema de la circuncisión, ¿y ahora qué? ¿Cómo es esto? Diciéndole, has entrado en la casa de incircuncisos, o sea, de un romano, como era este centurión, que era, ¿cómo se llamaba? Cornelio. Dice, has entrado en la casa de incircuncisos y has comido con ellos. ¿No? Cosa que para el judío era una cosa totalmente separada. Porque ellos son los únicos. Tienen que relación con Dios, los demás son. Esta era la idea que tenían. Por eso lo reprochaban. Has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos. Por eso es que lo escriben. Acá viene Pedro a hablar de su cambio, de por qué él cambia, de cómo fue que cambió. O sea, curiosamente no cambió en ese lugar, tuvo que ir a otro lado para cambiar. Bueno, esas son cosas del proceso de educación que Dios nos plantea en el desarrollo de su palabra, ¿no? El desarrollo histórico. Pedro entonces se puso a explicarles punto por punto diciendo, estaba yo en oración en la ciudad de Jope, acá comienza todo esto, y vuelve, esto ya lo habíamos leído todo, ¿no? Dice, y en éxtasis vi una visión, una cosa así como un lienzo, un paño, una tela, ¿sí? Atado por las 4 puntas, que bajaba del cielo, y llegó hasta mí. Lo miré atentamente y vi en él los cuadrúpedos de la tierra, las bestias, los reptiles y las aves del cielo. Oí también una voz que me decía, Pedro, levántate, sacrifica y come.
sacrificar quiere decir quitarle la vida. ¿Sí? Sí. El sacrificio era cortarle la circulación, que perdieran toda la sangre, era la manera de sacrificarlo. Porque ellos pensaban que en la sangre estaba la vida, en ese juguito. Porque veían que cuando se perdía todo el juguito, los tipos perdían la vida. Y digo, chao, la vida está en el juguito, la vida está en la sangre. Por eso es que defendían tanto el tema de la sangre. Epa, ¿entendés? Veían que el niño que nacía con sangre, y la sangre se la tuvo que haber dado a la madre, eso es lo que pensaban ellos. ¿Entendés? Entonces, como la madre era judía y le daba la sangre al hijo, el hijo por sangre, era el razonamiento de aquella época. No sabían que la sangre le es propia al bebé, la desarrolla al bebé. Bueno, Pedro levantó, oí una voz que decía, Pedro, levántate, sacrifica y come. Esta es una visión que tiene Pedro, a través de una visión que es y se las explica a ellos. Y digo, miren, piénsenlo como quieran, pero si a ustedes les llega a pasar lo mismo, ¿qué harían ustedes? Esto para mí es razonable, está bien. No es cosa que si yo me imagine. Esto es un sueño que indudablemente tiene un valor importante de comunicación. Entonces ellos después lo reconocen. Pedro, levántate y sacrifica y come. Y respondí, de ninguna manera, Señor, pues jamás entró en mi boca nada profano e impuro. La ley. El tema de la sangre también. ¿No? Que eso había sido impuesto para un orden social, político, de desarrollo, bueno, obvio, ¿no? De todas esas familias que habían salido de Egipto. Tenían que tener un orden social, político. Eso lo veremos más en otro momento. De ninguna manera, Señor, pues jamás entró en mi boca nada profano ni puro. Me dijo por segunda vez la voz venida del cielo. Lo que Dios ha purificado no lo llames tú profano. Claro, ¿viste? Acá Dios dice, yo no te voy a cambiar, ¿viste? ¿Me crees lo que yo te digo? ¿Cómo querés que te lo diga? Y eso se lo explica a él a todos los que estaban en la corriente de los incircuncisos. Lo que Dios ha purificado no lo llames tú profano. Esto se repitió hasta 3 veces, dice Pedro. ¿Ves? Y al fin fue retirado todo de nuevo al cielo. O sea, toda esa manta o todo ese lienzo y todos los animales, con todas las cosas que él había visto en esa visión, se fue al cielo. En aquel momento se presentaron 3 hombres en la casa donde nosotros estábamos, sigue explicando de Pedro, ¿no? Donde nosotros estábamos, enviados a mí desde Cesarea. Eran los enviados que había mandado Cornelio, sus asistentes. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Otro dato, él no fue porque quería, ni porque lo tenía pensado o estaba en su agenda, nada. Él se lo dice a los circuncisos, eso de ese bando. Dice, el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Se manejaban con esa verdad de la acción en el Espíritu. Conocían la acción del Espíritu en ellos y la reconocían y le hacían y la obedecían. Era la voz de Dios, es la vocación, el llamado. El Espíritu me dijo que fuera con... Perdón. Me dijo que fuera con ellos sin dudar.
fueron también conmigo estos 6 hermanos. Y entramos en la casa de aquel hombre, ¿no? De Cornelio. Él nos contó cómo había visto un ángel que se presentó en su casa y le dijo. A su vez, Pedro le dice, yo fui porque me llamaron, pero el que me llamó también no me llamó porque se le ocurrió, porque no, me llamó porque, y acá le cuenta el motivo por el cual el tipo lo había llamado. Él nos contó cómo había visto un ángel que se presentó en su casa y le dijo, manda a buscar en Jope a Simón, llamado Pedro, quien te dirá palabras que traerán la salvación a ti para toda tu casa. Y claro, este hombre Cornelio, hombre de oración, de limosna, sencillo, con buena relación con el amor de Dios, recibe esta visión del ángel y responde conforme a ese reconocimiento en el Espíritu, como algo verdaderamente mensaje de Dios, mensajero de Dios a través del ángel. Entonces envían destacamentos, o sea, 3 personas, que lo fueron a buscar a Pedro, a invitarlo para que venga. Todo esto es lo que les está diciendo a aquella gente, ¿no? Y está vuelto a repetir porque esto es la explicación que le da él a los que estaban ahí y que se habían enterado. O sea, como podía haber sido a nosotros. Uy, me enteré y cada uno habla de los... Viene Pedro y te aclara, ¿viste? Te lo vuelvo a decir. Está dicho. Había empezado yo a hablar cuando cayó sobre ellos. Dice, no. Él nos contó cómo había visto un ángel que se presentó en su casa y le dijo, manda a buscar en Jope a Simón llamado Pedro, quien te dirá palabras que traerán la salvación para ti y para toda tu casa. Había empezado yo a hablar cuando cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Había empezado yo a hablar, dice Pedro, cuando cayó sobre ellos el Espíritu Santo, como al principio había caído sobre nosotros. Me acordé entonces de aquellas palabras que dijo el Señor. Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Esto es buenísimo esta frase, que muchas veces la escuchamos así en sermones y los tomamos como definiciones, ¿no es cierto? Son cosas que, sin embargo, tienen un sentido práctico. O sea, esto es una palabra que Pedro le está explicando a los circuncisos, o sea, en Jerusalén, ¿no? Me acordé entonces de aquellas palabras que dijo el Señor. Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Él fue protagonista de ese bautismo de Jesús. Y entonces ahí, en esa participación, en esa realización, descubre esa acción en el Espíritu. Por eso es que para él también el bautismo cobraba ese gran valor que es la acción del Espíritu Santo que lo reconoce. Por tanto, Dios les ha concedido el mismo don que a nosotros. Les explica a esto que era el bando de los circuncisos, ¿no? Por tanto, si Dios les ha concedido el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poner obstáculos a Dios? O sea, ¿quién era yo para no bautizarlo? Al oír esto, se tranquilizaron y glorificaron a Dios diciendo, así pues también a los gentiles les ha dado Dios la conversión que lleva a la vida.
¿Ves? Ahí entonces todos, ya no solamente Pedro, sino a partir de allí todos recibimos ese testimonio y esa verdad revelada a Pedro y que nos llega a nosotros para que veamos verdaderamente, reconozcamos el valor del bautismo y reconozcamos a un único creador que da la vida y que la da a todos. A algunos les llega la información, a otros no les ha llegado todavía. Son los gentiles, son las gentes que por el nacimiento, o sea, por la concepción, Dios les da de su espíritu, que lo tienen, pero deben reconocerlo. Para reconocerlo es necesario conocerlo. Para eso hay que darlo a conocer, darles las informaciones, que es lo que Dios le da la información. A veces lo da a través de un ángel, porque se inaugura, es algo que se inaugura, que es por primera vez, como en el caso de María, o en el caso de tantos, ¿no? Que son los ángeles son los que lo anuncian, al mismo Pedro también, ¿no? Son anuncios que, como en el caso también de Cornelio, que dice que fue un ángel el que se lo anunció. No fue una persona, pero le fue anunciado, porque no lo conocía, lo conoció ahí. Entonces cuando lo conocen, lo reconocen. Yo esto ya lo expliqué, ¿no? Los amigos, si yo tengo un amigo de toda la vida, bueno, cuando pasa por la vereda de enfrente, después que no lo vi hace 5 o 6 años y pasa Carlito, sí, loco, ¿cómo estás, Carlito? Porque lo reconozco. ¿Entiendes? O sea, si no lo conozco, ¿cuántos pasan delante de cada uno de nosotros por las distintas veredas o por cualquier lado? Y vos no vas a estar saludando los abrazos a todos, porque no los conocés. Conocer, reconocer. Entonces esto viene así. Nosotros damos a conocer a Jesús, damos a conocer la palabra de Dios, damos a conocer al Salvador. Y nada más, el resto de la obra la hace el Espíritu Santo en la persona que la recibe y como tiene el Espíritu que Dios le dio cuando lo concibió, ¡paf! Esa es obra de Dios, es la unión en el amor. Se produce la unión en el amor y la persona lo reconoce y se enamora. Eso es lo que sucede, es el gran cambio en el amor, en el reconocimiento a Dios. Y que muchas veces eso no se produce porque nosotros no lo damos a conocer. Es espantoso pensar de que si yo no lo doy a conocer a Dios, no lo conocen. ¡Epa! Bravo esto. Claro que sí. Tenemos que ser tan testigos como aquellos que han escrito todo esto, para que lo conozcan. Bueno, al oír esto se tranquilizaron glorificando a Dios, diciendo, así pues también a los gentiles se les ha dado la conversión que llega a la vida. Estamos ya sería lindo que nos aventuráramos a leer el próximo título, pero ya estamos en tiempo. Lo voy a dejar leído, ¿les parece? Y nos queda entonces como que ya estaríamos en el próximo encuentro del cenáculo leyendo lo que leemos ahora, no lo vamos a ver, digamos. Vamos a tratar de verlo en la intimidad, en la oración. ¿Les parece bien? Igual lo vamos, como digo, ¿no? Lo vamos a leer y lo vamos a ver juntos. Vamos entonces al próximo título. Siempre hago la aclaración de que es la Biblia de Jerusalén. Fundación de la Iglesia de Antioquía.
Acá habla de iglesia de Antioquía. No es que hubiese que la iglesia estaba dividida, no. Sino simplemente eclesia o asamblea, ¿sí? Comunidad. Donde no había, se funda. ¿Eh? No es que se separa la de Antioquía y la de tal. No, no. Allá no había. Este es el tema de la inauguración. Por eso dice fundación. Quizás para mí, ¿no? No voy a criticar nada. En lugar de decir fundación de la iglesia de Antioquía, tendríamos que haber puesto fundación de la iglesia en Antioquía. Pero es simplemente para dar una idea de que la iglesia es una sola, ¿no? Y que en aquel momento no existía en Antioquía. Entonces, bueno, viene a fundarse. Leo. Los que se habían dispersado cuando la tribulación originada a la muerte de Esteban llegaron en su recorrido hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra a nadie más que a los judíos. Pero había entre ellos algunos chipriotas y cirenenses que, venidos a Antioquía, hablaban también a los griegos y les anunciaban la buena nueva del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos, y un crecido número recibió la fe y se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, la asamblea, la comunidad de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a permanecer con corazón firme, unidos al Señor. Porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe, y una considerable multitud se agregó al Señor. Partió para Tarsa en busca de Saulo, y en cuanto le encontró, le llevó a Antioquía. Estuvieron juntos durante un año entero en la iglesia y adoctrinaron a una gran muchedumbre. En Antioquía fue donde, por primera vez, los discípulos recibieron el nombre de cristianos. No fue en Jerusalén, fue en Antioquía. Fíjense que también había sido en la casa de este señor romano que se llamaba Cornelio, donde Pedro descubre este tema, ¿no? De la unidad entre todos, y funda también en esa casa, bautiza y comienza esa fuerza en el Espíritu del amor de Dios y del conocimiento de la salvación a través de ese conocimiento. Es un tema de conocer. Por eso que muchas veces, muchos años han quedado prohibidos estos libros para que no se diera a conocer. Que nadie podía leer los evangelios, que nadie podía leer los Hechos de los Apóstoles, nadie podía leer el Apocalipsis, no, la Biblia, no, esto está prohibido. No, hermano, la palabra de Dios la tenés que escuchar, la tenés que leer, la tenés que tener, es una maravilla absoluta. Bueno, esto simplemente lo que hemos hecho es adelantar un cachito nada más, tener esta nueva visión, de saber entonces un poco el motivo de por qué fue en Antioquía que los llamaron cristianos. Por una cuestión simplemente
que el nombre se pone a quien tiene vida, a quien nace, a quien se da a conocer. ¿Sí? Obviamente que en Jerusalén esto, ¿no?, que era donde se había producido esa manifestación de la presencia de Jesús, de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús, todo eso frente a esa situación de castigo, de muerte y crucifixión, era tan fuerte que quizás impedía todo lo demás. Por eso es que los discípulos tuvieron reconocimiento en otros lugares. Por eso es que en todos esos lugares sabían, porque se había hablado, porque todo entonces se conocía. Entonces, como para identificarlo, lo llamaron cristianos. Y de ahí en más, en cualquier otro de todos los lugares, y qué sé yo, cristianos, ¿no? Para saber a quiénes nos estamos refiriendo. ¿Sí? Porque se les hacía un poco difícil. No eran judíos, no eran paganos, no eran gentiles. Ellos eran, ¿quiénes son? Los que siguen a Jesús. Jesús Cristo, crucificado. El que se anuncia y lo que Pedro anuncia desde un principio y da testimonio de la muerte de Jesucristo y de su resurrección, ¿no? Entonces Jesús Cristo. De allí entonces que a esos seguidores se les llama cristianos. Es una cuestión de identificación, no es un título honorífico. No. Los judíos, por ejemplo, consideran el ser judío como un título honorífico, un título de reconocimiento. Somos nosotros, somos los elegidos, los que tenemos, los que hemos recibido. Entonces, Dios con nosotros sí, los demás no. Hasta ese momento las cosas se estaban planteando de esa forma. Entonces, si eran los mismos judíos los que estaban predicando a Jesucristo, no los podían seguir llamando judíos, porque no lo eran de alguna manera. No dejaron de ser judíos, obviamente. Ni Pedro, ni todos, ni Mateo, ni todos los que eran judíos, obviamente. Eran judíos. Pero su manifestación, su conocimiento, lo daban a través de Jesucristo. Bueno, perdón por estas extensiones, yo me entiendo. Perdón. Pero es parte del cenáculo, ¿cierto? Como si estuviésemos en reunión. Cada uno opinara. Yo lo hago con un modo de opinión, con un modo de aporte, digamos, de conversación. Pero venimos a ver. Y lo bueno es que lo hagamos. Esta es la idea. La acción es del Espíritu Santo y de nuestro vínculo, de nuestra oración, nuestra disposición en el Espíritu. El Señor obra y nosotros vemos. Y eso es buenísimo. Bueno, al menos a mí me gratifica mucho el formar este cenáculo, que se me hace un poco difícil que Pedro se lo imaginara, por ejemplo, ¿no? O que aquellos que inauguraron o que estuvieron en ese cenáculo pudieran llegar a pensar hoy que a través de un celular estamos compartiendo con ellos y recibiendo de ellos su testimonio. Porque no es que Pedro fue a Jope y de Jope se fue a la casa de Cornelio y después fue, ¿cierto?,
hace Antioquía, viene acá a Villa Gesell. Yo ahora estoy en Villa Gesell. Perdón por la decoración. Estoy en la cocina, ustedes ya saben que es el lugar o por lo menos el lugar que tengo yo en la casa para que a una determinada hora pueda compartir un ratito de oración. Gracias, muchas gracias y bendiciones. Ave María Purísima, sin pecado concebida.